Tengan todos, hermanos, muy buenos días. Que nuestro Señor siempre se quede con nosotros. Amén. Es interesante, hermanos, cómo todo este proceso que hemos vivido últimamente en la humanidad ha provocado tantos movimientos en las personas. Movimientos de preocupación, movimientos de sentimientos encontrados. Mucha gente nunca, tal vez lo más cercano que había vivido era lo del H1N1, ¿verdad? Que a la larga en Costa Rica no fue tan fuerte como se creyó. Índices de mortandad o de muerte muy bajos. Ahora encontramos en nuestro país una pandemia, así como en el mundo, que hace que la gente reconsidere muchas cosas en la vida. Y hoy no voy a hablar de la pandemia. Lo que me llama la atención es como algo, mucho más aquellos que están más jóvenes, por lo menos yo no lo recuerdo, pero ya en la década de los 70s, 80s, en Costa Rica y en el mundo, principalmente en Latinoamérica, una gran enfermedad como el cólera, que en cuestión de 3 días las personas morían. No sé si usted lo sabía, yo estoy investigando durante esta semana las enfermedades más fuertes a nivel mundial que han golpeado a la humanidad. Bueno, existió también la famosa fiebre española, que el 50% de los que la contraían morían, una de las más altas tasas de mortalidad de una enfermedad. Y después el cólera, el 30% de los que tenían cólera morían, y eran 3 días y morían. Es interesante. Hoy nos encontramos ante una circunstancia muy diferente. Una pandemia que se declara como pandemia por la cantidad de países en la que se encuentre, la cantidad de casos. A pesar de que la mortalidad es del 3%. Es interesante, hermanos, porque esto mueve a la gente. Esto mueve a la gente. No sé si ustedes han visto noticias, pero dijeron una forma para prevenir era comprar productos de limpieza, alcohol, gel, alcohol, y la gente se fue a los supermercados, abarrotó los supermercados y compró todo el alcohol que pudiera, aunque el otro, que podía ser el que le pasara la enfermedad a usted, se quedara sin alcohol. Miren ustedes que a veces el ser humano produce cosas en su mente que no tienen razón ni lógica. ¿De qué vale que yo compre todo el alcohol si todos ustedes se quedan sin alcohol para lavarse sus manos? Y ustedes son los que me pueden enfermar a mí. Es ilógico, ¿no? El ser humano durante toda su vida, hermanos, ha tomado la decisión de determinar lo que es bueno y lo que es malo para él. ¿Sabe? Esto no es nuevo. El ser humano cree y determina que lo bueno es esto y lo malo es esto. A pesar de que Dios nos ha dado miles de mensajes de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahora el ser humano, hermanos, entra en histeria colectiva por una enfermedad, la cual no estoy diciendo que no hay que tener cuidados y precauciones, porque sí hay que hacerlo. Pero la gente, hermanos, los medios han provocado la histeria mundial. Y la histeria hace que la gente se mueva, que la mente reflexione y piense, ¿qué debo hacer? A la larga, tantas informaciones en la televisión, en la radio, en Facebook, en Instagram, porque estamos en la época de la información. Al final no sabemos qué es lo que verdaderamente hay que hacer. Y entonces la gente se aglomera, la gente se vuelve loca, la gente otra se aprovecha y se va para la playa. No sé si ustedes vieron, ¿verdad? Se va para la playa la gente porque les dieron días libres
Y entonces estaba la 27 llena, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, vea lo que produce. Vea lo que produce la información. Es interesante. Pero el ser humano sigue pensando en decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchos dicen, eso no es nada, eso es pura payasada, y creen que eso es lo bueno. Otros dicen, eso es lo malo, y van y se blindan. Aunque blindarse no sea lo más adecuado. El ser humano desde toda la vida ha querido decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hoy, hermanos, usted y yo también hemos empezado a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy lo decidiremos usted y yo. Porque la iglesia, hermanos, yo voy a tomarlo de esta manera. La iglesia ha entrado en un proceso, hermanos, donde nos corresponde tomar muchas decisiones. Tomar decisiones no solo por el aspecto estructural de la congregación, sino por el aspecto espiritual de la congregación. Llegan etapas de los años. Si no me equivoco, la iglesia, este es su 15º año. Y ya es hora de que los miembros, de que la iglesia empiece a tomar caminos muy maduros. Hemos tomado caminos muy maduros eligiendo a nuestros ancianos, teniendo diáconos en la congregación. Pero la iglesia, quiero que entienda esto, hermano y hermana, la iglesia no puede quedarse ahí. La iglesia no puede decir, bueno, ya tenemos ancianos, ya tenemos diáconos, y ahora que van a ver ellos cómo resuelven las broncas. Le quiero decir algo, hermanos, es algo interesante, pero una de las cosas más interesantes que yo me pongo a pensar es que hay miembros que piensan así. Que los diáconos y los ancianos resuelvan dónde nos reunimos. O que los ancianos decidan qué hacemos. O que los ancianos, ese es su trabajo. Espera un momento, hermano, quiero aclararle algo. Usted también es miembro de esta congregación. Usted es parte de esta iglesia. La resolución de los problemas también le compete a usted. Y ya es hora de que los miembros pasemos al siguiente nivel. Y es hora de que decidamos qué es lo bueno y qué es lo malo en nuestras vidas. No puede ser, hermanos, que sigamos arrastrando vidas e historias de vida de muchos años atrás y que no emprendamos el camino a la madurez. El camino al que ya no me tengan que decir qué hacer, sino ahora voy a decidir ayudar a alguien para que crezca. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo, ya les voy a decir, hermanos. Vamos a empezar desde el versículo 1. Pero la serpiente, dice la palabra del Señor, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vamos a analizar dos cosas de este texto. Uno, empieza la conversación del ser humano con la serpiente. Yo sé que esta historia la mayoría de todos nosotros la conocemos. Y quiero, hermano, que entienda que este no va a ser el texto principal que vamos a analizar el día de hoy. Porque a mí lo que me importa es cuando el hombre, y este es el tema del día de hoy,
es cuando el hombre ha decidido querer ser como Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Hay momentos en que el ser humano decide ser como Dios. Y ahorita vamos a explicar esto. Y ese es el tema del día de hoy. Cuando queremos ser como Dios. Entonces, oiga lo que le dice la serpiente. La serpiente inteligentemente le dice, mire, usted no va a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Escuche bien la palabra que le dice la serpiente a la mujer. Mire, uno, si usted toma el fruto, lo primero es que vea, usted no va a morirse, usted tranquilo. Eso es mentira. Su Dios es mentiroso. Su Dios lo está engañando porque usted no se va a morir, eso no es cierto. Y vamos a ver, cuando comió Eva murió. Físicamente, ¿no? No murió, ahí quedó viva. Por lo tanto, cuando Eva comió, dijo, cierto, no morí. Probablemente, hermanos, usted y yo sepamos y entendemos que cuando usted venimos a Dios, Dios nos ha dado un mandato y nos dice, si ustedes no hacen esto, si ustedes no obedecen la palabra, si ustedes no crecen, si ustedes no se edifican y se reestructuran en la palabra del Señor, ustedes pueden morir. Pero vean, hermanos y amigos, usted viene a la iglesia y usted no transforma su corazón y parece ser que no muere, ¿cierto? Parece ser que no pasa nada. Parece ser que su vida más bien le va mejor. Parece ser que todo está igual. A Eva comió y todo siguió igual. Vea, todo siguió igual. Hasta ese momento todo está igual. Pero algo interesante que es lo que hace que la reflexión de Eva se transforme es cuando la serpiente le tienta. Escuche bien lo que le dice. Le dice, más bien si usted come de ese árbol, dice, ustedes tendrán sus ojos abiertos y ustedes van a ser como Dios, conociendo lo que Dios conoce, que es lo bueno y que es lo malo. Dios había estructurado el mundo diciéndole que era lo bueno y que era lo malo. Dios le dijo, todo lo que usted ve es bueno. Vea, cuando Dios empieza la creación dice, Dios lo que esto era bueno, hizo los árboles y vio que era bueno, hizo al hombre, eso era bueno. Y ahí lo dejó. Dios no dijo, esto era malo y lo quitó. Dios lo que hizo era bueno. Hizo algo y dio una orden y dijo, de este no. Pero de ese fue específicamente que la serpiente dijo, coma, porque con eso ustedes van a ser como Dios. Es interesante, hermanos, ahorita yo me pongo a pensar y les cuento algo. ¿Vieras qué extraño es predicar aquí? Yo me siento súper extraño. ¿Ustedes me pasó, hermano? Es extrañísimo porque, no sé, es todo abierto, ¿verdad? También a mucha gente se puede dispersar más fácilmente. Y es extraño, sinceramente. Uno ya está acostumbrado, la mente le traiciona a uno, porque uno se acostumbra a las cosas, pero hay que romperlo, eso hay que romperlo. Uno no puede ser tradicionalista, tiene que ser adaptativo. Y ojalá que todos logremos esa adaptación. Pero una de las cosas que más tienta al ser humano es cuando le dicen usted puede ser como Dios. Pero ve qué importante, hermanos, no es porque iba a ser como Dios. Y yo creo que el ser humano sabía que él no iba a ser como Dios. Es el hecho de creer serlo. Hermanos, muchos miembros y muchas personas que nos acompañan se han considerado Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque uno de los problemas de los seres humanos es considerar tener la razón de las decisiones que ha tomado y olvidar las órdenes de Dios.
Por lo tanto, nuestro deseo más profundo es convertirnos como Dios. O sea, es tomar las decisiones que consideramos correctas. Hay gente que se levanta en la mañana y dice, estoy muy cansado, necesito descansar, tuve una semana muy pesada. La orden de Dios es reunirse, pero mi decisión razonable y lógica, porque soy un ser humano casi como Dios, decido no venir y adorar al Rey, porque es mi razón lógica. Y tengo toda la razón, ¿o no? Por supuesto que no. Porque ahí estoy otorgándome, colocándome en la posición de Dios, porque yo estoy decidiendo sobre mi voluntad. Es lo mismo que hizo Eva en ese momento. Eva quiso ser como Dios. Por eso comió. Y el engaño más fuerte era que cuando comió no murió. Entonces dice, no, ahí todo bien. Entonces ahora esto se lo ofrezco a mi esposo. Pero es que, hermanos, cuando el ser humano toma decisiones, la muerte no necesariamente va a llegar en el momento que tomamos las decisiones. Y yo quiero que usted entienda esto. Aquella persona que nos acompaña en esta mañana, probablemente, hermanos, usted ha venido tomando la decisión de ser Dios porque no quiere obedecer su palabra. Probablemente usted ha decidido ser el Dios de su vida, porque usted no ha decidido poner a Dios en su vida. Entonces, el único Dios de ese lugar es usted. El único al quien usted le entrega sus deseos es a usted. El único al quien usted le entrega el tiempo es a usted. Por lo tanto, usted ha querido ponerse en el lugar de Dios. Pero yo quiero decirle algo. Cuando nos ponemos en el lugar de Dios, nuestras decisiones nos llevarán a encontrarnos fuertemente con Dios. Y hoy vamos a hablar, quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 28, versículo 3. Yo no sé cuántos han escuchado esa historia, hermanos. Y este es el punto número 2 de nuestra predicación en esta mañana. Y es que nuestras decisiones nos llevarán a encontrarnos fuertemente con Dios. Yo quiero que usted entienda esto. La primera fue, el hombre siempre ha deseado ser como Dios. Pero ahora vamos a empezar a pensarnos, bueno, cuando usted decide ser como Dios, nuestras decisiones nos llevarán a encontrarnos fuertemente con Dios. Y yo no sé si usted ha escuchado esta historia, pero hermanos, esta historia cuando yo la leo en la palabra, a mí los pelos se me paran, hermanos. Se me ponen los pelos de punta, porque yo no puedo imaginar lo que ese personaje sintió cuando vivió esta experiencia. Vamos a hablar de la divina Endor y de Saúl, ahí en el capítulo 28, versículo 3. Dice la palabra del Señor que ya Samuel había muerto. Samuel, un profeta de Dios a Israel. Un profeta quien decía qué era lo que había que hacer y por dónde había que ir. Y vea lo que pasa, dice, y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel. Saúl era el rey de Israel. Samuel era el profeta que había muerto. Y Saúl ahora es el rey de Israel. Y dice, y acamparon ellos en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, decisión de los seres humanos. Escuche bien lo que pasa aquí. Hermanos, Saúl conocía lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, ¿cierto o no? Él era israelita.
Pero ahora se enfrenta al ejército filisteo, un ejército gigante, grande, fuerte, y consulta a Dios qué era lo que debía hacer, y Dios no le responde. Por ninguna de las formas en las que se consultaba a Dios, Dios respondió. Pero Saúl, hermanos, tomó la decisión de que lo bueno era lo que él estaba pensando. Y él pensó, de alguna manera, tengo que escuchar a Dios. No sé cómo, no sé, vamos a ver qué pasa. Pero no sé si era Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que pasa en ese momento. Entonces vea la decisión de Saúl. Saúl le dijo a sus criados: búsqueme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: mire, aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Escuche bien esto. Versículo 8. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con los hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo. Decisión de Saúl fue consultar a Dios donde no estaba Dios. Dios no estaba en una divina, pero él decidió ir a una divina. Quiero decir, hermanos, en muchas ocasiones miembros y visitas buscan a Dios donde no está Dios. Hermanos, muchos miembros siguen sus corazones creyendo que están haciendo lo correcto, y es el lugar donde no está Dios. Si usted sigue sus deseos, usted no está siguiendo donde está Dios. Usted debe seguir los deseos de Dios. Pero hermanos, encontramos aquí, y es algo interesante en el versículo 8. Porque cuando usted y yo tomamos las decisiones incorrectas, nos escondemos de Dios. Mire qué interesante, hermanos. Y es que quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Vea lo que dice. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire libre, y el hombre y su mujer se escondieron. Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren lo que pasó. Ellos se escondieron porque entendieron que no habían obedecido a Dios. O sea, había algo que le urgía, que le necesitaba. Había algo en el ser humano que le decía: ve a ver qué hace e intente que nadie te vea, porque sabes que lo que has hecho no es correcto. Pero aquí interesante, en el versículo 8 del capítulo 28 del mismo de Primera de Samuel, encontramos que pasó algo parecido. Dice que Saúl se disfrazó. Mire, disfrazarse es esconderse. Dice, y se puso otros vestidos, que no pareciera el rey de Israel, porque él sabía que la decisión que estaba tomando no era una decisión de Dios. Quiero decirle algo, hermanos. Qué duro cuando encontramos hermanos en la iglesia que andan vestidos. Qué duro, hermanos, cuando encontramos hermanos que andan vestidos para no parecer que están cometiendo pecado. Qué duro cuando tratamos de solapar lo incorrecto que hacemos. Qué duro cuando no somos honestos y como era el rey de Saúl, nos vestimos con ropas diferentes para que cuando salgamos nadie nos reconozca. Porque, hermanos, yo no estoy haciendo un juicio, pero existen personas que se visten, hermanos, para que no lo reconozcan. Y vienen a la iglesia vestidos de cristianos, pero cuando salen de este lugar se quitan esas vestiduras y son peor que las personas del mundo. Así que vean ustedes, hermanos, Saúl se disfrazó, y allá en el Génesis también se ocultaron, se escondieron.
Cuando usted tiene miedo de asistir a este lugar, cuando usted tiene miedo de venir aquí, porque siente que alguien le va a decir algo, cuando usted ha querido esconder su pecado, cuando alguien, hermanos, revise su vida. Porque no es el momento para escondernos de Dios. Las decisiones que usted ha tomado, las ha tomado porque usted ha considerado ser como Dios. Y es hora de que usted empiece a reflexionar sobre este momento. Vea lo que pasa en el texto. Vamos a ir al versículo 9 del 28 de 1 Samuel. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado la tierra de los abocadores y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, ningún mal te vendrá por esto. Esto nos lleva a, hermanos, cuando usted y yo decidimos tomar decisiones, nos encontramos con Dios, pero nos vestimos de falsos cristianos. Nos vestimos de quienes no somos o quienes no deberíamos de ser, arrastrando un cristianismo que no anhelamos. Cristianos débiles, llevados por la tormenta o cualquier doctrina. Cuando usted toma las decisiones de su corazón y no las decisiones de Dios, usted va a ser un cristiano débil, llevado por cualquier doctrina, arrastrado por cualquier doctrina. Cuando usted pone sus ojos y sus decisiones en Dios, su vida puede ser verdaderamente diferente. Muchos que no han sido miembros de la iglesia siguen considerando que siendo buenos social y moralmente es suficiente para encontrarse en paz con Dios. Y hermanos y amigos, no es suficiente. No es suficiente ser buenos moral y socialmente para estar en paz con Dios cuando no hemos obedecido la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice: sean ustedes hacedores de la palabra y no sean solamente oidores de ella, porque si ustedes solo son oidores pero no hacen nada con eso que oyen, ustedes lo único que están haciendo es engañándose. Si yo digo ser cristiano, pero no hago absolutamente nada en lo que Dios dice que es un cristiano, hermano, yo estoy engañándome. Es ilógico venir a este lugar si yo no concuerdo con lo que hago y lo que pienso. Y muchos hermanos caminan definitivamente tomando las peores decisiones de su vida. Para concluir, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 28 versículo 11. Y nos dice: vea que Saúl se presentó frente a la adivina. Le juró por Dios, oigan, vea, eso me sorprende poderosamente la atención. Le juró por Dios que no iba a pasar nada, que tranquila. Mire usted, yo a veces, esto es como, o sea, yo estoy pecando y aún así intento utilizar a Dios como mi escudo, ¿verdad? Yo estoy en el pecado, estoy practicando el pecado e intento que Dios me siga protegiendo en mi pecado. O sea, vea lo que dice aquí Saúl. Saúl dice: no, tranquilo, por Jehová Dios, que no va a pasar nada. Usted adivine lo que tenga que adivinar, que aquí Dios nos protege. ¿Cómo es eso? No, en serio, hermanos, hay personas irracionales. Hay personas en la iglesia irracionales que aún en su pecado oran. Hermanos, ¿cómo es esto? Es completamente ilógico. Pero quiero decirles algo, hermanos. El camino del hombre y las decisiones que están basadas en el hombre
solamente nos pueden llevar a la muerte. Nada más. Y yo quiero confirmar y comprobar esto en 1 Samuel, versículo 28, capítulo 28, versículo 11. La mujer entonces le dijo: ¿a quién te haré venir? Y él le respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en voz alta. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Y dice: tú eres Saúl el rey. Y él le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer le respondió: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ven, hermano, lo que pasa en ese momento. La divina Endor se asustó de lo que estaba viendo y le dijo a Saúl: Saúl, pero ¿qué me hiciste hacer? Y Samuel, que había muerto, se apareció a Saúl y a la divina, y la divina no sabía lo que estaba sucediendo. Y Saúl le dijo: pues, ¿por qué me has inquietado? Le dijo Samuel a Saúl, haciéndome venir. Samuel estaba en un lugar diferente, ya estaba en un descanso, y ahora lo hacen venir y encontrarse con Saúl. Y Saúl también está asustado, porque yo quiero decirle algo, probablemente él no esperó esto. Y la divina, que era divina, imagínense lo que estaba viendo, que ella se asustó. Una divina que estaba acostumbrada a ver ese tipo de cosas, ahora se asusta de lo que está sucediendo. Ella está asustada, porque nunca había visto lo que vio. Y dice la palabra del Señor: Saúl le dijo a Samuel: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Y el versículo 15, oiga lo que le dice Samuel. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y en el versículo 18 dice, escuche bien la palabra de Dios: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira con Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Versículo 19, escuche bien lo que pasa cuando usted y yo tomamos la decisión de ser Dios. Versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. Oiga las palabras que le declara Samuel a Saúl. Si usted decidió este camino, la respuesta y la consecuencia de este camino es que usted va a morir. Y mañana, oiga hermano, yo no me imagino las palabras de Samuel muerto. Vea la fuerza de Samuel como profeta, hermano. Samuel profetizando muerto a Saúl. Es increíble, hermanos. Le está diciendo: mañana tú estarás conmigo. Las decisiones que están basadas en el corazón del hombre engañan tanto al hombre que lo único que le pueden dar es muerte. Génesis capítulo 3 versículo 19 dice: cuando el hombre y la mujer decidieron comer del árbol, en el momento pareció no matarlos. Pero en el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Cuando el hombre toma la decisión de querer ser como Dios y tomar sus propias decisiones y creer que esas son las correctas y se va por ese camino, lo único que puede esperar el hombre, hermanos y amigos, es la muerte. Y no estamos hablando de una muerte física.
Estamos hablando de una muerte que será para la tribulación de todos los días de nuestras vidas. Es un día para que usted tome decisiones. Es un día para que usted se ponga cuentas con Dios. Es un día para que usted piense si lo que usted ha hecho hasta este momento es lo que Dios ha querido o lo que usted ha decidido hacer de Dios. Hoy es un día para hacer la voluntad real del Señor. Hemos vivido acontecimientos sumamente importantes y determinantes en el mundo y la gente revoluciona y la gente se entra en histeria, en esa histeria colectiva, y la gente toma previsiones para no morir porque aman su cuerpo, porque amamos nuestro cuerpo. Pero ojalá cada uno de nosotros amáramos nuestra vida, no solo el cuerpo, nuestra vida, para tomar las previsiones para no morir. No estoy hablando de una muerte física, hablo de una muerte espiritual. Mateo capítulo 10, versículo 28 nos dice, y creo que es un texto muy atinado para el contexto que vivimos y para la reflexión personal en la que nos ha tocado vivir. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, sino temed de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hoy nos toca decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso solamente está en sus manos. Usted puede decidir que lo que ha venido haciendo como bueno y que tal vez no es bueno delante de Dios y es malo delante de Dios, rectificar. Hoy es el día para que usted y yo podamos considerarnos delante de Dios. Lo correcto siempre será seguir la orden de Dios que fue dada desde el principio, reflejando la imagen de Dios. Nosotros, cristianos, como representantes del Creador. Si usted cree que está muy lejos de representar a Dios, entonces hay algo que debemos hacer. Miembros, ¿somos el reflejo de Dios? Amén. ¿Somos el reflejo de Dios? Aquellos que nos visitan, ¿cuál decisión tomará hoy usted? Y recuerde cuáles son aquellas decisiones en las cuales usted está basando su vida. Y recuerde que las decisiones que se toman en la decisión de su corazón solo pueden llevarle a la muerte. Es una decisión que le corresponde tomar a usted y a mí. Si usted ha venido a la iglesia y su posición es de no caer en los pies del Señor, usted está actuando como un Saúl, considerándose que las decisiones suyas son mejores que las decisiones de Dios. Vamos a poner en pie y vamos a tener una invitación.